Muy buenas noches, qué bueno que se sintonizan con nosotros y que nos permiten poder entrar a sus hogares a través de este medio. Gracias por la bendición que tenemos de ser un instrumento para poder transmitir este mensaje. El deseo de nuestro corazón es que sea un mensaje adecuado, oportuno, útil para sus vidas. Así que vamos a estar tocando este tema de la vida abundante de los hijos de Dios o los beneficios que tiene ser un hijo de Dios. De modo que el propósito de este mensaje es mostrar y también demostrar a los creyentes los grandes beneficios que se tienen al entregar su vida a Cristo y pasar a formar parte de la familia de Dios, de modo que pasamos a ser también hijos de Dios. Abordaremos este tema analizando 5 puntos. Recuerden, si el día de hoy no nos da el tiempo suficiente para transmitirlo, lo terminaremos en un programa próximo. Así que entremos en materia. Vamos a tocar estos beneficios de ser hijos de Dios. Punto número 1. Tener paz con Dios. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 5, versículo 1. En la nueva traducción viviente, lo vamos a leer el día de hoy. Y dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Qué implica tener paz con Dios? Para abordar esta pregunta lo haremos desde la perspectiva tripartita del tiempo. Lo veremos desde el pasado, desde el presente y en el futuro. En el pasado, ¿qué implica tener paz con Dios? Bueno, en el pasado significa que quedó perdonado, habiendo sido justificados por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, un pasado resuelto nos habla de una vida irreprensible, es decir, nada que falte por hacer o solucionar que, eh, que forme parte del pasado. En el presente nos permite tener acceso al trono de su gracia para recibir consuelo, consejo y también dirección. En el futuro inmediato, tener una vida con propósito, con sentido claro, una razón de ser. Y en el futuro postrero, tener vida eterna juntamente con Jesús y estar con Él en su gloria. Así que ya lo hemos visto en el pasado, un pasado resuelto, un presente con acceso a la gracia y un futuro prometedor. Ahora bien, es importante que administremos adecuadamente nuestra salvación y trataré de explicarme. Para ser irreprensibles, es decir, tener el pasado resuelto, eso es lo que significa ser irreprensible. ¿Qué es ser irreprensible? Que tienes el pasado resuelto, que no te va a llegar nada de lo que dejaste sin resolver de tu pasado y de repente te va a caer en el presente. Eso significa irreprensible. Debemos entonces de usar todos los recursos que están disponibles en el presente para solventar el pasado. Consideremos esto. Todo recurso que se va al pasado es gasto, mientras que todo recurso que se usa en el presente es para la operación y todo recurso que se va al futuro es inversión. Siendo así, es mucho mejor sacrificar algo en el presente para cubrir el pasado y que ya no implique un gasto más en el presente y que limite así nuestro futuro. Toma del presente, paga tu pasado e invierte en el futuro. Ahora, veámoslo en el contexto de la salvación. Lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue pagar una deuda que nosotros no podríamos haber pagado, lo cual trae una libertad absoluta en el presente y nos da una claridad y sentido, con un sentido y propósito hacia nuestro futuro. Tus pecados te son perdonados, dice el Señor. Ve en paz. Y cuando uno lo vuelve a decir, ¿perdón cómo? Sí, tus pecados te son perdonados. Ve y no peques más.
También lo podría decir, tu pasado quedó cubierto. Ve con paz a tu futuro. No te preocupes de tu pasado, ocúpate de tu presente y proyéctate a tu futuro. También es lo mismo. Oye, la causa de tu enemistad con Dios ha sido resuelta por su Hijo Jesucristo. Es por esto que ahora tienes paz con Dios. Un pasado resuelto es un presente en paz y un futuro lleno de esperanza. Un pasado resuelto, mis hermanos, nos permite tener un presente viable y un futuro sustentable. Cada que reflexiono sobre la salvación, me doy cuenta que es el acontecimiento que hace un parteaguas en la vida de cualquier persona que haya depositado su fe en él. Consideren el hecho de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos haya presentado como justos ante el Padre, que haya pagado con su sangre el precio del pecado y habernos dado la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Será una ventaja? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Tiene beneficio ser un hijo de Dios? Por supuesto que sí. Y aquí, nada más, en este punto, ya vimos la importancia. ¡Wow! O sea que la salvación opera en el tiempo, en el espacio, claro. Opera en tu pasado, opera en tu presente y opera en tu futuro inmediato y en tu futuro, ¿sí? Eterno. Punto número 2. Formar parte de la familia de Dios. Acompáñeme entonces ahora a Efesios capítulo 2, versículo 19. Y lo estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. La pregunta clave es, ¿qué implica ser parte de la familia de Dios? Para poder ser y dar esta respuesta, veamos el significado y el sentido de la palabra familia. Más allá de ser considerada como un grupo de personas unidas por un parentesco que conviven y tienen un proyecto de vida en común, veamos los lazos que nos unen a la familia. Lazos de sangre y también lazos legales. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros fue algo impresionante, imponente e increíble. Nos presenta al Padre como si fuéramos sus descendientes. En su naturaleza divina, nos presenta al Padre como sus descendientes al nacer de nuevo en Él. Luego entonces, si tenemos vida en Él, por Él y gracias a Él, pasamos a ser como sus descendientes, al pasar a ser sus hijos espirituales. Lo relevante es que en Cristo pasamos a formar parte de la familia, de la gran familia de Dios. La palabra familia es de origen latín, famulus, que significa sirviente o esclavo. Fámula significa criada o sirviente. De modo que en Cristo Jesús tenemos todos los atributos de un familiar, pues tenemos la consanguinidad, ¿sí? Es decir, las personas que descienden del mismo progenitor, al hacernos hijos de Dios. Luego tenemos la afinidad, al formar parte de la Iglesia de Cristo, que es presentada como su esposa. Y la parte civil, o la adopción, al haber recibido su espíritu, el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El apóstol Pablo entendía muy bien el concepto de familia. Por eso también se presenta como esclavo de Cristo. En Romanos capítulo 1, versículo 1. También en la traducción viviente dice, saludos de Pablo. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Fíjense, ¿cómo lo podríamos leer? Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. También yo, Pablo, fámulo de Cristo Jesús. O yo, Pablo,
familia de Cristo Jesús, es exactamente lo mismo. También podríamos decir, yo, Eduardo Padilla Uranga, comprado por Cristo Jesús, pasé a ser familia de Dios. Te recomiendo, pon ahí tu nombre. Repítelo. Acompáñame. Yo voy a decir mi nombre, pero tú repite el tuyo. Déjenme decirles que una vez en un examen, un amigo me estaba copiando mi examen y le puso también mi nombre a su examen. Así que no le vayas a poner mi nombre a esto, sino pon tu nombre. También podríamos decir, entonces, yo, Eduardo Padilla Uranga, pon tu nombre. He sido comprado por Cristo Jesús y pasé a ser familia de Dios. Veamos también cómo nos lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, del 12 al 14. Dice en la versión Reina Valera: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino que somos deudores de Cristo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Romanos 8:17 también nos los dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios, también una carta del apóstol Pablo, en la versión Reina Valera, capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Wow. Entonces, ¿hay beneficios de entregar tu vida a Cristo? Por supuesto que los hay. Mira, nada más, acabas de formar parte de la familia de Dios. ¿Y qué significa que formes parte? Bueno, que tienes acceso a los recursos de la familia, a los recursos del reino de Dios. Claro, también asumes una responsabilidad de vivir como hijo. Pero muchas veces, por no querer asumir las responsabilidades, perdemos los grandes beneficios. Punto número 3. Alcanzar la plenitud. Vean nada más esta obra de arte. Veamos antes que nada que hemos de entender por plenitud. La idea de plenitud expresa la condición de que algo ha sido llenado o completado en su totalidad, de modo que no le falta nada. ¿Quién es alguien pleno? Alguien que está completo, alguien que no le falta nada. Es un término que proviene también del latín y significa completo o lleno, por lo que tiene un sentido cuantitativo. Lo contrario sería la escasez o el vacío. Existe otra acepción a esta palabra y es la más común en nuestro idioma. La plenitud entendida como el momento de mayor apogeo o esplendor de algo o alguien. Así, al hablar sobre un profesional, se dice que se encuentra en la plenitud de su carrera cuando está en un momento óptimo, es decir, con la adecuada experiencia y en las mejores circunstancias posibles. El concepto de decadencia actuaría como una idea opuesta, por supuesto, de forma tal que un individuo se encuentra en decadencia o en declive cuando queda lejos de su etapa de plenitud. Desde estas definiciones, bien podemos entender que alcanzar la plenitud es también alcanzar la madurez, lo cual también implica la edad adulta y, siendo así, la oportunidad de ejercer el derecho de heredero. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Voy a hacer un paréntesis. En el libro de Hebreos, muchos dicen que no lo escribió el apóstol Pablo y otros dicen que lo escribió el apóstol Pablo.
si sí o si no. Lo importante es lo que está escrito ahí. Y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Igualmente, Efesios capítulo 1, 23, en la Nueva Traducción Viviente nos dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. En Efesios capítulo 3, versículo 19, nos dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora sí entendemos, para tener la plenitud, si no tienes amor, no tienes el ingrediente que te puede llenar. Por eso, como Dios es amor, entonces el único que nos puede llevar a la plenitud es Él. ¿Será beneficio ser hijo de Dios? Por supuesto que sí. El apóstol Juan, capítulo 1, versículo 16 del Evangelio, en la Nueva Traducción Viviente nos dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Y hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Para qué? Para ser plenos, para estar completos, sin que nos falte nada. Punto número 4. Vivir en la gracia de Dios. Romanos 8:32 nos lo dice en la versión Reina Valera. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La fuente de este gesto inaudito es una mezcla de ternura, de fidelidad y también de misericordia. El deseo de la gracia de Dios está acompañado de su paz y encabeza casi todas las cartas apostólicas y muestra que para los cristianos la gracia es el don por excelencia. Es el don que engloba todos los demás dones, es el que resume toda la acción de Dios y todo lo bueno, agradable y perfecto que podemos desear a nuestros hermanos. Está considerado en la gracia. También Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 6 nos dice, y él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 nos lo reafirma. Dice, pero por la gracia de Dios sois lo que sois. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Imagínense entonces, ahora vemos también a la gracia como el elemento motor, es decir, como el elemento que nos promueve a hacer las cosas. Vamos al quinto punto. Tener vida eterna juntamente con Cristo. Miren nada más que obra de arte. ¿Sí? El futuro eterno. En Efesios, capítulo 2, versículo del 4 a 10, en la Nueva Versión Internacional, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las incomparables riquezas de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Habría muchos puntos más por los cuales
igual y vale la pena ser un hijo de Dios. Pero les voy a dar uno más. Y les dejo de tarea que ustedes busquen otros más. Les voy a dar un punto 6. Ser librado de toda maldición para vivir ahora en bendición. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Somos entonces librados del camino que nos lleva a la maldición y establecidos en camino de bendición y salvación. Maldición contra bendición. Pero veamos qué significa dicción. Es un conjunto de características que definen la manera de hablar y escribir de una persona, que esta persona tiene, y tiene que ver con la articulación de los sonidos al hablar. Maldicción. No son solo malas palabras, sino el deseo de que las cosas salgan mal. Pero Jesús nos libró, nos libra y nos librará de la maldición del pecado, al llevar Él todo el castigo en la cruz del Calvario. No solo dejó la maldición sin efecto, sino que dio su bendición, su buena dicción, no solo hablando bien para nosotros, sino deseando y procurando que así sea. Cambió el sentido de nuestra vida, librándonos de las consecuencias del pecado y trayéndonos a la bendición de su justicia y de su paz. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, por siempre y para siempre. Hoy nos hemos dado cuenta de la importancia y de la bendición que tenemos de poder ser hijos de Dios. ¿Habrá beneficios en serlo? Sí, por supuesto que sí. Hoy, más que nunca, te hago este llamado y esta invitación a que puedas venir y tomar de los grandes beneficios que Dios nos ofrece por medio de su Hijo Jesús, para que puedas ser un hijo de Dios. Esta bendición está al alcance, aquí y ahora. Es el llamado que Dios está haciendo para tu vida. Es el tiempo de que decidas por Dios. Es el tiempo de que decidas una vida en Cristo. Es el tiempo de que decidas ser un familiar. Es el tiempo de que cambies el hecho de la maldición de tu vida por la causa del pecado, a que camines en la bendición y en camino de salvación. Es un tiempo importante para su vida. Por eso los dejo reflexionando y seguramente ustedes encontrarán muchos y grandes beneficios de ser un hijo de Dios. A nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esto se los dejo de tarea. Dios los bendiga, el Señor los guarde.